La actitud de todo cristiano siempre debe de ser de caminar hacia adelante. Bienvenido a este espacio donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios a través de este video y a través de muchos grupos familiares en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Bienvenidos, somos parte de la Iglesia Centro Mundial de Oración. Le voy a pedir que por favor saque la guía correspondiente a esta semana para que podamos estar en la misma sintonía en este momento, en esta misma temática. Marchemos hacia adelante, es el tema de esta semana. Marchemos hacia adelante y el texto clave de esta semana es Éxodo 14:15. En un momento más vamos a estar hablando y leyendo este pasaje. Es bien interesante que en la Biblia se nos menciona de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Y esto lo vemos ahí en Eclesiastés. Pero también nos damos cuenta allá en el Éxodo, en un momento muy interesante en la vida del pueblo de Israel, cuando estaba huyendo del ejército de Egipto, cuando Faraón estaba tras ellos y el pueblo de Israel se encontraba frente al ejército de Egipto y frente a ellos estaba el Mar Rojo. Si usted recordará ese momento clave en la vida del pueblo de Israel. Y es en ese momento cuando nos damos cuenta también de que hay un tiempo para orar. Y aunque parezca un poquito increíble, hay un tiempo para no orar. Pareciese un poquito aquí como que contradictorio, y vamos a estar hablando de esto ahorita. Pero esta fue la experiencia del pueblo de Israel, repito, cuando estaba frente al Mar Rojo y atrás de ellos venía el pueblo de Egipto con Faraón y su ejército. Y literalmente estaban entre la espada y el mar, entre la espada y la pared, entre la espada y aquel inmenso obstáculo que tenían frente a ellos, aquel mar inmenso que era prácticamente, humanamente hablando, imposible de cruzar. Sin embargo, Dios reprende a Moisés cuando Moisés empieza a clamarle a Dios. Y quisiera que veamos esto en este momento. El primer aspecto, número uno, es Dios le reclama y le pregunta a Moisés, ahí en el capítulo 14 del Éxodo, en la primera parte del versículo 15, dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y pareciese que Dios como que se está contradiciendo en este pasaje. En muchos pasajes, usted y yo podemos recordar pasajes en la Biblia donde se nos exhorta, donde se nos pide que clamemos a Dios. Clama a mí y yo te responderé. En muchos otros pasajes, cuando en la Biblia escuchamos al salmista, clamé a ti y tú me escuchaste. Y en muchos pasajes de la Escritura se nos exhorta, se nos pide a que clamemos a Dios. Sin embargo, es bien interesante en este pasaje cuando pareciese que lo más obvio era clamar a Dios. ¿Por qué? Porque se encontraban realmente en un problema. Sí, la existencia misma del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, literalmente se encontraba pendiendo de un hilo. Es decir, tras ellos venía el ejército del faraón. Frente a ellos estaba el Mar Rojo. Es decir, no hallaban para dónde correr, no hallaban para dónde huir, no hallaban qué hacer, no venían preparados para enfrentarse a un ejército. Recordemos que habían sido esclavos por más de 400 años. ¿Qué hacer? Y es bien interesante, obvio era clamar a Dios. Pero cuando ellos claman a Dios, cuando Moisés clama a Dios, es bien interesante notar que Dios le reclama a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orando? Y uno podría decir, Señor, pues, ¿qué otra cosa se puede hacer en este momento sino clamar a ti? Y bueno, y es bien interesante esto, porque pareciese que es lo más obvio. Obviamente es bueno clamar a Dios, es bueno orar a Dios, no estoy diciendo lo contrario. Es bueno cantar a Dios, es bueno alabar a Dios.
Pero créame lo que le voy a decir, es más importante obedecer a Dios. Es bueno orar, es bueno alabar, es bueno cantar, es bueno ser parte de lo que está haciendo en la iglesia, pero es más importante obedecer a Dios. Y creo yo que es en ese aspecto donde Dios espera que simplemente hagamos lo que sabemos ya, lo que Él ya nos ha pedido que hagamos. El pueblo de Israel necesitaba hacer una sola cosa en ese momento, y no era clamar a Dios. Recordemos que Dios les había dicho ya que los llevaba a una tierra donde fluía leche y miel, a la tierra prometida. Es decir, para allá vamos. Y para allá vamos. Y vamos a ver el segundo aspecto. Fíjese cómo la respuesta que Dios le da a Moisés. O sea, no, ¿por qué estás clamándome? ¿Por qué clamas a mí ahorita? Sino que en el aspecto número 2, aquí en sus notas, es Dios le dice a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14, 15, la segunda parte. Di a los hijos de Israel que marchen. Miren, nada debía detener al pueblo de Israel. El mar rojo que tenían frente a ellos no era razón suficiente para estorbar a los planes que Dios tenía para su pueblo. Moisés recibe una orden, una exhortación de parte de Dios con la indicación directa e inequívoca de marchar. Sabe que cuando Dios nos da una indicación, no existe absolutamente nada que pueda ponerse en el camino. Como diciendo, vayan a la tierra prometida, van a la tierra prometida, ok, vamos para allá. Y van rumbo a la tierra prometida y pum, se les atraviesa el mar rojo. ¿Qué hacemos? Nos detenemos. Señor, ¿qué hacemos? Ya saben lo que tienen que hacer. Marchen. Y sabe que aquí eso es clave. Muchas veces nosotros como creyentes, Dios ya nos ha dado una instrucción. Dios ya nos ha pedido que hagamos algo. Dios ya nos ha dicho ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, ir y extender el reino de Dios. Y esa orden de parte de Dios, créame, no ha cambiado. Y la cuestión aquí es que siempre, escúchame bien, siempre van a haber obstáculos. Pero los obstáculos no son sinónimos de dejar de hacer lo que Dios me ha pedido que yo haga. Es decir, si Dios me dijo que hiciera algo, pero mientras estoy haciendo lo que Dios me pide que haga, me encuentro con un obstáculo, me encuentro con algo que está de alguna forma obstruyendo en el camino, está obstruyendo el camino hacia donde yo estoy obedeciendo a Dios. Sabe que eso, algo que se atraviesa, no debe de ser un pretexto para dejar de hacer lo que Dios me ha pedido que haga. No es motivo, ese obstáculo, no es motivo, ese mar rojo, para decir, voy a dejar el grupo, voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de creer en Dios, voy a dejar de hacer esto. Y voy a dejar, ¿por qué? Por el obstáculo. No, sino que no hay absolutamente nada que pueda detenernos del plan, del propósito que Dios nos ha dado. Porque siempre habrá obstáculos y siempre la indicación de Dios será la de avanzar. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios nos ha dado una indicación y de repente hay un obstáculo, créeme lo que te digo, créame lo que le digo. Dios no va a decir, ¿sabes qué? No me acordaba del mar rojo. Permíteme tantito, déjame ver cómo lo arreglo aquí. Déjeme hablar con el arcángel Miguel, a ver cómo le podemos hacer aquí. Aguántame tantito, Moy. No, sino que cuando Moisés clama a Dios, Dios le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Que no es para allá que te dije? Sí, pero el mar rojo, ¿qué? Golpéalo, se abre. Y sabe que muchas veces nuestra actitud en ese aspecto es obstáculo que enfrentamos, nos detenemos. No es la voluntad de Dios. Esto no siento que es de parte de Dios y me detengo y ¿sabes qué? No me siento bien.
espéreme tantito, hermano, siento que la cosa se está poniendo un poquito color de hormiga. Espéreme un momentito, por favor, hermano, todavía no, aguánteme un momento. ¿Y sabe qué? Dios dice, ¿qué estás haciendo? Y quizá usted le pueda decir, hermano, mire, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el trabajo, es que esto, es que aquello. Y Dios le dice, mira, yo ya sabía que te ibas a enfrentar a eso, pero yo como quieras 3 años, yo te dije que avanzaras. Yo te dije hace 1 año que le siguieras. Eso no es obstáculo para que tú te detengas de obedecerme. Entonces, y vamos a escuchar voces contrarias y vamos a dudar del llamado de Dios y aún vamos a dudar a veces, ¿será que Dios me llamó y será Dios que está con nosotros y será que esto y será que aquello? ¿Por qué? Porque vemos el Mar Rojo y la gente empieza a criticar y le empieza a echarle a Moisés y por qué y mira, ¿qué estamos haciendo aquí? Y nos hubiéramos quedado allá y mire, lo que Moisés tenía que hacer es simplemente, Dios dijo que es para allá y vamos para allá. Y si nos ahogamos porque Dios nos ha pedido que vayamos. En fin, pero le vamos a creer a Dios. ¿Y sabe qué? No se hubieran ahogado. Sino que obviamente conocemos la historia. Dios abrió el Mar Rojo. Entonces, hermanos, a manera de conclusión y cerrar este momento, no permitamos que los obstáculos nos detengan. Cuando enfrentamos alguna situación difícil, mire, yo le recomiendo algo, no deje de leer la Biblia. Cuando se enfrente a esa situación difícil en usted, no deje de tener un tiempo a solas con Dios en ese devocional. No deje de asistir a la iglesia. No deje de asistir al grupo familiar o de realizar el grupo familiar. No deje de alabar a Dios. Recordemos que no hay nada que pueda estorbar los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Absolutamente no hay nada. Entonces no nos detengamos. Y hay una historia, bueno, no historia, sino que usted y yo podemos imaginarnos a un tren cargado, un tren, una locomotora, que a veces traen 2 o 3 locomotoras cargando todo o empujando, tirando literalmente de decenas de vagones. Y va el tren, y va fuerte, lleva velocidad, lleva inercia, lleva fuerza, lleva velocidad. Pero es bien interesante que cuando el tren está detenido, mire, con un tren detenido, usted le pone un barrote de 4x4 en la vía, lo atraviesa, y ese barrote va a detener al tren que está detenido, no puede avanzar. No puede avanzar, lo detiene ese barrote. Pero un tren que va en camino, que va en movimiento, que va acelerando, un tren que va en movimiento, tiene capacidad de romper paredes, puede derribar cualquier cosa que se le ponga enfrente. ¿Por qué? Porque lleva el movimiento. Pero si se llega a detener para arrancar, batalla, y cualquier cosita, cualquier pedazo de madera que usted le ponga ahí, puede detener el tren, lo va a detener, porque no puede arrancar, no puede brincar. Entonces, cuando usted y yo nos detenemos para ver qué ahora dice Dios, y nos detenemos para ver qué, y dejamos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, y usted se detiene y nos detenemos, ¿sabe qué? Va a ser bien difícil empezar. Así que usted está en la obra del Señor, está trabajando, está sirviéndole al Señor, usted ya lleva vuelo, y ese vuelo, y ese creer en Dios, que Dios lo ha llamado, y que Dios está con usted, y que nunca lo va a dejar. Sígale adelante, y usted va a poder atravesar cualquier pared, va a poder atravesar cualquier mar, cualquier río, Jordán que se le atraviese. ¿Por qué? Porque simplemente usted está siendo obediente a Dios. Y si se detiene, cualquier cosita lo va a detener. Y va a decir, no, la próxima semana. No, ¿sabe qué, hermano? Déjenme jubilo primero. No, déjenme primero que se arregle esta situación con mi hija. Déjenme primero que arregle esta situación. Y cualquier cosita lo va a detener. Así que no se detenga. No nos detengamos, sino que vayamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y nada nos va a poder detener si les somos fieles a Dios, si les somos obedientes a Dios. Y a manera de conversar ahí en su grupo familiar,
y lo acabamos de mencionar ahorita, ¿qué diferencia hay entre tren detenido y tren en movimiento? ¿Qué diferencia hay entre tren detenido y tren en movimiento? Lo acabamos de mencionar. Pero solamente quiero que lo mencione y poder conversar algo ahí en el grupo familiar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Tú has prometido estar con nosotros en todo tiempo. Pedimos que tú nos puedas hacer entender esta verdad de tu compañía, de tu presencia en todo tiempo con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por tomar este momento para estar reunidos en esta reunión. Quizá usted no esté en algún grupo familiar. Le invitamos para que usted se pueda unir a algún grupo familiar. Si usted se encuentra en algún lugar aquí en el área metropolitana de Monterrey, usted se puede comunicar a nuestros teléfonos de la iglesia si quiere información. Si no tiene un lugar a donde asistir, le invitamos para que haga de esta casa su casa iglesia también. Dios les bendiga, les amamos. No olvide suscribirse. Aquí suscríbase al canal del YouTube del Centro Mundial de Oración. Hágale un me gusta y un like. Si puede compartirlo también, sería también de tremenda bendición. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Les amamos.